Escúcheme bien. Cartel del gas. Condena transversal por colusión en plena pandemia. Sí, señor. En plena pandemia. ¿Me está escuchando bien? Ahí fue la colusión del gas. Hospitales pagaron hasta un 41% más caro en licitaciones de gases para uso médico. Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva de CIPS UDD, Universidad del Desarrollo, está con nosotros para comentar este tema. Paula, muchas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo está usted? Hola, Julio César, un gusto conversar contigo. Bueno, ¿qué le pasa cuando yo entrego esta información que los hospitales pagaron hasta un 41% más caro en licitaciones de gases para uso médico? En plena pandemia. Yo lo encuentro gravísimo. Más allá del problema jurídico, de lo ilegal, que es esto, que bueno, eso lo verán los tribunales, es lo que se ha dicho hasta ahora y hay que investigar. Más allá de eso, si esto es verdad, me parece gravísimo por lo que tú estás diciendo. Primero que nada, estos son insumos esenciales para poder mantener la vida de las personas. Estamos hablando de oxígeno. En una situación de pandemia donde las exigencias sanitarias eran brutales, donde teníamos los hospitales llenos, donde teníamos las clínicas, donde un país completo se había desplegado para apoyar esta situación tan crítica que no habíamos tenido en los últimos 100 años. Habíamos visto muchos actores empujando esto del sector público, el sector privado, los medios de comunicación, la sociedad civil, las universidades, todos apoyando desde su vereda, ¿cierto?, esta dramática situación. Y cuando conocemos que si esto es verdad, yo todavía no puedo dar la certeza porque tiene que investigarse, pero si es así, me parece no solamente grave, me parece lamentable, me parece vergonzoso que haber abusado, ¿cierto?, de una situación sanitaria donde las personas necesitaban ese oxígeno y había estado coludido para usar un insumo que era esencial. Julio César, habían países que no tenían oxígeno, habían países que las personas se morían porque no tenían. Afortunadamente nosotros tuvimos la posibilidad de adquirirlo, de comprarlo, pero cuando vemos que si esto es verdad y se ha abusado para subir los precios, yo espero que si es así, ¿no es cierto?, la justicia tome todas las acciones necesarias para poder castigar a los que tuvieron responsabilidades. ¿Y cómo se puede castigar a estas personas que tuvieron responsabilidades? Pablo, usted que también ha estado trabajando en política, en gobiernos, ¿cómo se puede castigar realmente a estas personas? Bueno, porque siempre hay un resquicio, siempre hay algo, ¿no? Sí, afortunadamente hoy la ley es bastante más estricta, ¿no es cierto?, con estas situaciones de colusión, porque hemos tenido en la historia colusiones y las conocemos. Afortunadamente hoy día tenemos una ley que esto se castiga incluso con cárcel. Por lo tanto, yo espero que en esta situación, que no solamente se considere la cosa de ilegalidad, sino que se considere el momento y se considera de los insumos que estamos hablando, que son insumos esenciales para la vida de las personas, para que los hospitales puedan funcionar, para que las clínicas, los centros médicos, para que las personas en su casa, muchas de ellas, acuérdate que habían personas que estaban hospitalizadas en forma de domicilio y había que llevarles oxígeno. Entonces, era una condición crítica de estrés de todo el mundo, del personal sanitario, trabajando, dando su vida para... Y sabemos estas situaciones, si son verdad, obviamente yo creo que acá hay que considerar todos estos aspectos que estoy diciendo, que es el momento, el insumo que se está hablando, que son insumos esenciales para la vida, y obviamente la situación de colusión que a mí me parece tremendamente lamentable. Sí, bueno, una situación muy lamentable, muy difícil. Claro que como usted dice, compromete mucho más allá que el precio, ¿no? Compromete la salud pública, comprometía en su momento, ¿no es cierto?, el buen funcionamiento de centros asistenciales, pero también, como fue tan larga la pandemia, pasamos un par de inviernos teniendo que calefaccionarnos con gas, ¿no es cierto? Así que también afectó la economía doméstica de las personas, ¿no? Es una situación muy, muy grave la que estamos conociendo. Estamos junto a Paula Daza, estamos mejorando ahí un poquito, ¿no es cierto?, la conexión.
pero está junto a nosotros Paula Daza para compartir, ¿no es cierto?, las impresiones de esta noticia que, por supuesto, ha tenido un repudio transversal, ¿no es cierto? Hay una condena transversal por la colusión en plena pandemia de lo que se ha denominado el cartel del gas. Estamos con la ex subsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva hoy día de CIPS-UDD, Paula Daza. Julio César, hay una cosa muy importante. Sí. Acá todavía no hemos medido el impacto de lo que significa esto. Sabemos que los hospitales han aumentado, cierto, los precios un 40%, pero como tú lo dijiste, acá hay un montón de otros gases. Hay gases para calefaccionar en el sur, en el norte, para poder mantener los hospitales funcionando, para mantener las calefacciones de los hogares, de los hogares de adulto mayor. O sea, el impacto que puede haber tenido esto en las personas, hoy día yo creo que no somos capaces de dimensionarlo, lo que pudo pasar si esto es así, si es verdad. Por lo tanto, a mí me parece que es repudiable, tiene que ser castigado transversalmente por todos. Yo creo que nadie puede validar una cosa así, y yo creo que es increíble que haya ocurrido en ese momento de pandemia, donde todos los actores, porque desgraciadamente esto ensucia un momento donde muchos actores, los medios de comunicación, las líneas aéreas trasladando vacunas, trasladando ventiladores, para qué dicen las mineras abriendo vacunatorios. Teníamos también a la Cámara Chilena de la Construcción llevando a sus trabajadores a vacunar. O sea, uno ve un despliegue nacional y para eso Chile fue muy reconocido, porque acá hubo un despliegue sector público, privado, académico, medios de comunicación, todos con un solo objetivo. Sin embargo, estas cosas así creo que son gravísimas y tienen que ser absolutamente repudiables por toda la ciudadanía. Paula, hay mucha gente escribiendo si ustedes en ese momento sospechaban algo. Se entiende aquí por la pregunta de los auditores que era un momento muy difícil, ¿no? Que era difícil entrar en una discusión, en una batalla en ese momento por precios, porque lo importante era salvar vidas, era mantener, ¿no es cierto?, con provisión a los hospitales, pero si ustedes sospechaban algo, si ustedes encontraban algo raro en todo esto. Bueno, la verdad que para nada, nunca pensamos, nunca se nos ocurrió de que pudiera ocurrir una cosa así. Obviamente lo que nosotros teníamos en mente, primero que nada, era contar con los insumos disponibles para que las personas pudieran atenderse, contar con el oxígeno, los medicamentos, la mascarilla, los ventiladores. Probablemente en algunas cosas se pagaron de más porque hubo alta demanda en ese minuto, pero probablemente pensar de que esto fue porque había una colusión por parte de los mismos actores, proveedores, nunca. A mí nunca se me hubiera ocurrido que la gente hubiera sido capaz de hacer algo así. Todo lo contrario, siempre pensamos que había uno piensa que la gente tiene una buena voluntad para apoyar en estos momentos críticos, ¿cierto? Chile ha tenido historias dramáticas, hemos tenido incendios, hemos tenido, ¿no es cierto?, terremotos, tuvimos la pandemia que fue larguísima y siempre hemos tenido una sensación de que el país es colaborativo, que es solidario y que se enfrenta a estas situaciones de una manera muy bondadosa, pero jamás nos hubiéramos imaginado, yo por lo menos nunca hubiera pensado que las personas hubieran sido capaces al menos de hacer algo así, de coludirse para subir los precios. Todo lo contrario, yo pensé que había una actitud benevolente de todos los actores, y lo vimos muchos. ¿Para qué decir? Yo creo que acá no podemos poner todos en el mismo saco. Hubo muchos actores generosos que participaron, que apoyaron, que nos permitieron salir adelante, pero situaciones como esta jamás lo hubiéramos pensado. Bueno, y a la luz de estos antecedentes, Paula, ¿no es cierto?, me imagino que también se siente un pequeño malestar, ¿no?, ser autoridad y haber tenido que incurrir en todos estos gastos de más, ¿no es cierto?, por finalmente, ¿no es cierto?, cómo se ha llevado la investigación adelante por la codicia de algunos. Absolutamente. Imagínate que ya estas empresas probablemente estaban aumentando sus ingresos en forma importante producto del momento, ¿cierto? Cuando hay una alta demanda de un insumo, obviamente esas empresas, por la situación de demanda, ganan más plata. Pero pensar que se coludían por además subir los precios. Entonces, a mí la verdad que me da mucha rabia, me da un malestar
profundo, porque los recursos en nuestro país son escasos. Chile no es un país de riqueza. Y esos recursos que se gastaron en todo lo que significó atender a las personas, vienen de las personas, vienen de los impuestos, vienen del país. Y probablemente esos recursos que destinamos a esto tuvimos que dejar de hacer otras cosas. Y obviamente podríamos haber quizás, no sé, haber tenido la oportunidad de hacer otras cosas, pero en ningún caso pensar que se enriquecieran un par de empresas, ¿no es cierto?, producto de la codicia. Y yo creo que desgraciadamente eso pasa en nuestro país. Tenemos una ley que yo espero que se ejecute, que se investigue. Los actores todavía dicen que ellos no tuvieron colusión. Bueno, yo creo que la justicia es que tienen que determinar finalmente si aquí hubo o no hubo colusión. Y finalmente, si es así, si es como dice la Fiscalía, bueno, yo creo que se tienen que cumplir los más estrictos normas de la ley para que las personas sean castigadas como corresponde, considerando lo que yo dije anteriormente, no solamente la ilegalidad, sino que el momento de la crisis y lo que significan estos insumos que son esenciales para la vida de las personas, como es el oxígeno. Muchas gracias, Paula, por conversar con nosotros. Le enviamos un abrazo gigante. Un abrazo para ti, gusto conversar contigo. Muchas